Buenas tardes. Creo que ahora sí se escucha, ¿verdad? Bueno, pues buenas tardes, señoras y señores, queridas orellanas, queridos amigos del Círculo de Orellana, tanto mecenas, protectores como colaboradores, tan comprometidos siempre con nuestra actividad y con nuestra misión. En primer lugar, quiero saludar a quien me acompaña en la mesa, la profesora Emilia Cortés. Querida Emilia, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Es un honor tenerte con todos nosotros esta noche. También quiero saludar a personas que se encuentran en primera fila, como es Antonio Ramírez Almanza, director gerente de la Fundación Juan Ramón Jiménez y de la Casa Museo también del Poeta. Bienvenido y gracias por estar con todos nosotros. También a Carmen Hernández Pinzón. Querida Carmen, muchas gracias también por acompañarnos. Carmen es sobrina nieta del poeta Nobel de Literatura. Y también quiero saludar a una persona que para el Círculo de Orellana pues es una persona muy especial, como es Tomás Salía. Querido Tomás, también muchísimas gracias por acompañarnos. Eres hijo de la gran artista artesana Pepita Lía, esa gran artesana de los bordados lagarteranos, y creo que Zenobia también era admiradora de ellos. Muchas gracias por estar aquí con todos nosotros. A todo el público que me acompaña, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver, ahora no se me oye. Bueno, Óscar vuelve por aquí, creo. No te preocupes. ¿Utilizo este? De momento sí. Muy bien, no hay ningún problema. Bueno, perfecto. Bueno, pues como les decía, gracias por acompañarnos a este nuevo encuentro. Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias por acompañarnos. ¿Sigue sin oírme? Creo que le va a dar un segundo porque lo va a conectar con la megafonía desde allí. Bueno, ahora sí. Esperemos que tengamos suerte ya, definitivamente. Bueno, pues gracias por acompañarnos esta tarde en este nuevo encuentro del 10º ciclo de Españolas por Descubrir. Hoy nos convoca una figura excepcional de nuestra historia cultural como es Zenobia Camprubí, en un año especialmente simbólico porque, como saben, conmemoramos el centenario del Liceum Club Femenino, institución pionera de la que ella también fue fundadora y una de sus grandes impulsoras. Este encuentro, además, tiene para nosotros un significado especial porque conecta con nuestra misión, ayudándonos a recuperar, reconocer y visibilizar el talento femenino, que es la misión del Círculo de Orellana, devolviendo al espacio público nombres, trayectorias y legados que contribuyeron decisivamente a transformar nuestra sociedad y nuestra cultura, y hacerlo no solo desde la memoria, sino también desde la inspiración y conectando pasado, presente y futuro. Zenobia Camprubí representa precisamente todo aquello que admiramos en el Círculo Orellana. Fue una mujer moderna, culta, cosmopolita, emprendedora y profundamente comprometida con su tiempo. Escritora, traductora, gestora cultural y una extraordinaria dinamizadora intelectual que entendió que la cultura no consiste únicamente en crear, sino también en impulsar espacios de encuentro, de pensamiento y de libertad. Durante años su figura quedó quizás injustamente algo eclipsada por la de su marido, el gran poeta Juan Ramón Jiménez. Pero hoy sabemos que Zenobia tuvo voz propia, criterio propio y una enorme capacidad para generar redes y abrir caminos a otras mujeres. Y quizá por eso su legado resulte hoy tan contemporáneo. Desde el Círculo Orellana seguimos
trabajando para crear redes de apoyo, de pensamiento y de colaboración entre mujeres de distintos ámbitos profesionales y también de distintas generaciones, con un propósito, el de generar referentes y que van a contribuir al liderazgo femenino para que tenga cada vez mayor presencia y mayor influencia en nuestra sociedad. Y en ese camino, la verdad es que es esencial el hacer alianzas. Y precisamente para este programa, la gran alianza que hemos hecho es con el Instituto Cervantes, una institución que nos viene acompañando desde hace ya muchos años y por eso agradecemos no solamente su cercanía y su sensibilidad, sino también su compromiso con la cultura y especialmente con el legado intelectual de las mujeres españolas. Para nosotras, la cultura es una herramienta de transformación, de diálogo y, desde luego, de proyección internacional. Por eso, recordar hoy a Zenobia Camprubí, aquí, en este contexto y en este año tan simbólico, tiene un sentido muy especial, porque ella entendió, como también lo entendieron las mujeres del Lyceum Club, y también lo entendemos nosotras en el Círculo de Orellana, que las grandes transformaciones culturales y sociales solo son posibles cuando existen redes, complicidades y voluntad de construir juntos. Yo quisiera agradecer esta noche de una forma muy especial a la profesora Emilia Cortés, cuya labor de investigación y de divulgación ha contribuido de una manera extraordinaria a profundizar en la figura de Zenobia Camprubí, a situarla en el lugar que merece dentro de nuestra historia cultural y por eso después les voy a introducir unas breves notas biográficas de Emilia Cortés. Estoy segura que esta tarde ella nos va a permitir conocer mucho mejor a una mujer extraordinaria y también a reflexionar sobre la importancia de preservar la memoria de quienes abrieron camino para tantas mujeres. Quiero de nuevo dar las gracias a todos ustedes que presencialmente están hoy con nosotros y también a todas las personas que nos están siguiendo en streaming. Gracias por seguir formando parte de esta comunidad que está comprometida con la cultura, el pensamiento y con el reconocimiento del talento femenino. Emilia Cortés lleva, como les he dicho, años dedicada a investigar y a divulgar y reivindicar esa dimensión intelectual, humana y cultural de Zenobia, contribuyendo decisivamente a rescatarla de esa mirada quizá más reductiva que hubo durante bastante tiempo. Emilia es doctora en Filología Española por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es miembro de número del Instituto de Estudios Albacetenses Don Juan Manuel de la excelentísima Diputación de Albacete y en su actividad profesional destaca como catedrática de Lengua y Literatura Española en el IES y profesora tutora en la UNED. Desde el año 2002 su trabajo de investigación ha estado absolutamente centrado en la figura de Zenobia Camprubí, siendo autora de un libro magnífico, que es Zenobia Camprubí, La llama viva, que fue publicado por Alianza Editorial en el 2020. En él reconstruye no solo la trayectoria pública de Zenobia, sino también su pensamiento, sus diarios, su correspondencia y su extraordinaria personalidad. Ha coordinado y participado en importantes publicaciones académicas sobre nuestra protagonista. Yo tengo aquí, si no me equivoco, tú me corriges, pero que por lo menos has preparado entre el año 2006 y el 2024 al menos 12 estudios diferentes sobre ella, desde el primer epistolario de Zenobia, publicado por la Residencia de Estudiantes en el 2006, Mujer y escritura autobiográfica, la Diputación Provincial de Huelva en el 2008, Zenobia Camprubí y Graciela Palau de Memes, también en la Residencia de Estudiantes en el 2009, Zenobia Camprubí, la Edad de Plata de la Cultura Española por la Universidad Internacional de Andalucía en el 2010, Zenobia Camprubí, Juan Ramón Jiménez, diario de dos recién casados por la Universidad de Huelva en el 2012, Zenobia Camprubí, el diario de Juventud,
por la Fundación José Manuel Lara en el 2015, Zenobia Camprubí y Olga Bauer también en el 2017, Federico de Onís, Zenobia Camprubí y Juan Guerrero, epistolario publicado en el año 2019, y luego los 3 últimos epistolarios, el epistolario 2, el epistolario 3 y el epistolario 4, que recogen desde 1895 hasta 1956 por la Residencia de Estudiantes. El cuarto está en prensa todavía. Bueno, pues el cuarto está en prensa, pero además ha sido comisaria de distintas exposiciones sobre Zenobia y directora de cursos, simposios y seminario sobre Zenobia con distintas universidades. Como ven ustedes, desde luego no hemos podido elegir a la persona que yo creo que más sabe sobre Zenobia y por eso estamos deseando escucharte. Te cedo la palabra. Muchísimas gracias a todos. ¿Funciona? Yo creo que no. ¿No funciona este? Sí, sí funciona. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias al Círculo de Orellana y a ti en particular por invitarme a estar aquí hoy con Zenobia y con todos ustedes. Y como el tiempo siempre es el problema que tenemos y no me quiero pasar demasiado, aunque me pase un poquitín, pues yo voy a seguir ya con lo mío. Voy a intentar dar una visión lo mejor que pueda de Zenobia e intentaré que quede lo más clara posible. Zenobia Camprubí Aymar nació en Malgrat de Mar en 1887 y muere en la isla de Puerto Rico en 1956. Sus abuelos paternos eran catalanes, militares, a excepción del padre, el que está sentado al lado de la niña, que era ingeniero de caminos, canales y puertos. Los abuelos maternos procedían de Nueva York y de Puerto Rico. La madre, Isabel Aymar, está sentada ahí de negro, es que no tengo puntero, era puertorriqueña. Y tuvieron 4 hijos este matrimonio. El mayor, José, que no aparece en la foto, el segundo, Raimundo, el que está en el centro, la tercera es Zenobia y el cuarto es Epi. Fue un niño delicado de salud porque de pequeñito sufrió una operación y su madre, toda la familia siempre lo protegieron mucho. Voy a seguir un orden cronológico, el orden biográfico de Zenobia, bien entendido que habrá en algún momento que haga cambios temporales, adelantos temporales, con el fin de que el bloque al que me esté refiriendo quede lo más ordenado y lo más claro posible. Primero, la infancia y años de formación, que va del 87 a 1910, año en que la familia se instala a vivir en Madrid. Los años madrileños, del 10 al 36, bien entendido que la mayor parte de ellos será ya casada con Juan Ramón. La etapa cubana, 36-39, vida en distintos estados norteamericanos, del 39 al 51, para terminar en la isla de Puerto Rico en el 56, cuando muere Zenobia. Esta es Zenobita con su mamá Isabel. La mamá con los 3 niños menores. ¿Qué educación recibe Zenobia? Su familia pertenecía a una clase social y económica media alta. Su madre heredó una importante herencia de sus padres en Nueva York, casas y aparte de otras cosas. Y las niñas en esta época, hablamos de la segunda mitad del siglo XIX, las niñas en esta época de este tipo de familias normalmente no iban al cole, se educaban en casa con profesores particulares. Eso ocurrió con Zenobia. Su madre y su abuela, las 2 puertorriqueñas, las 2 educadas en Nueva York, cuidaron muy de cerca la educación de los niños y concretísimamente la educación de Zenobia. Zenobia tuvo una relación muy estrecha con su abuela hasta los 8 años en que murió la abuela. Con la abuela hablaba en inglés, Zenobia habló obviamente español, inglés, francés, italiano, porque la familia de la madre tenía antecedentes italianos y también tenía profesor de alemán. La madre y la abuela, pero sobre todo ya la madre, cuidó muchísimo la educación de los niños en el sentido de que les inculcó la lectura desde siempre. Las 2, madre y abuela, educadas en Nueva York, como he dicho, eran grandes lectoras. Y en la casa de los Camprubí Aymar se acostumbraba mucho a leerse los unos a los otros. Hoy me ha leído mamá, o Epi nos ha leído mamá y a mí. Siempre estaban leyendo y se cambiaban mucho los libros. La madre, Isabel,
desde que los niños eran pequeños, lo suscribió a una revista norteamericana con buen prestigio, St. Nicholas, y los niños acostumbraban a leer, y si Zenobia fue gran lectora, también fue aficionada a escribir artículos. Ya desde niña, y aquí lo marco en negrita, porque lo tenemos que tener en cuenta, Zenobia manifiesta grandes inquietudes sociales. Forma lo que ella llama con sus amiguitas la abeja industriosa, que se preocupaban de conseguir ropas de abrigo para los niños necesitados. Es una antelación de lo que más adelante serán los roperos de principios del siglo XX. Y también otra de sus características es que fue siempre una gran viajera. Ya visitó Nueva York por primera vez cuando tenía 9 años. Fue acompañando a su madre y a su hermano mayor, porque la madre fue a firmar los papeles, a recoger la herencia de los padres. Entonces se llevó al hijo mayor, el que no apareció en la foto, para que estudiase en la Universidad de Harvard. Lo dejó allí. Y se llevó a la niña, porque era la única niña de la casa, para que conociese a su familia norteamericana. Y Zenobia se quedó fascinada con Nueva York, le encantó. Se quedaron en un hotel, en el Hotel Bristol, en la Quinta Avenida, enfrente de la biblioteca, que ya no existe ese edificio, y ella estaba fascinada de ver el tráfico enorme que había en la Quinta Avenida, con las bicis, con los coches de caballos, y vino encantada. Más adelante también visitará Suiza, cuando tiene 14, 15 años, fueron para visitar al segundo de los hermanos, que estudió primero en Alemania y luego en Suiza, y fue con su madre, y en el segundo de los viajes se quedaron a vivir allí durante 3 meses. Ella nos ha confesado en numerosas ocasiones que una de las cosas que más le gustan es viajar, y realmente viajó todo lo que pudo. Se me ha ido. Zenobia es autora de artículos. Solamente voy a citar este primero por el tiempo, no nos podemos detener en más cosas. Se titula En Narrow Escape, lo publicó cuando tenía 14 años, lo escribió anterior, en la revista St. Nicholas de Nueva York en el año 1902. Al hilo de lo que estaba diciendo y al hilo de estas revistas literarias, señalar que años después, en 1911, Zenobia será corresponsal de una revista francesa llamada La Dernière Heure à Paris. Esta es Zenobia con su mamá. En el año 1902, a su padre lo trasladan, sufría numerosos traslados debido a su trabajo, y lo trasladaron a Valencia. En Valencia vivieron de 1902 a 1904. Y aquí ocurrió un suceso que marcó un poco ya el futuro de la familia y de Zenobia en concreto. Su padre invertía en bolsa, sufrió un gran descalabro económico. La madre era independiente económicamente hablando por la herencia de sus padres. Entonces ella con su dinero ayudó al marido, salió de ese bache el marido, pero Isabel, no sabemos si con mucho motivo o sin motivo, se obsesionó con que le iban a secuestrar al niño pequeño, a Epi, el que estaba más delicado. Y lo que decidió rápidamente, pues coger a sus hijos, coger sus baúles y marcharse a Nueva York para evitar que lo secuestrasen. El marido se quedó en Valencia, se quedó alucinado, porque él pensaba que se habían ido a París, pero se habían ido a Nueva York, así como quien no va. En fin, entonces vivieron en Nueva York de 1904 a 1909. En cuanto llegan a Nueva York, ella cablegrafía Isabel, cablegrafía al hijo que estaba estudiando en Suiza, y le dice que acuda a Nueva York. Y allí los organiza a todos. El hijo mayor, Joe, ya había terminado la carrera de ingeniería y estaba ya trabajando. Concretamente estaba trabajando en el Hudson, en los túneles del Hudson, que precisamente enfermó a consecuencia de ello. Al hijo que estaba en Suiza, y cuando llegó lo colocó en la Universidad de Columbia en Nueva York. Al hijo pequeño, como no llevaba una enseñanza arreglada, entonces lo colocó en un colegio para que lo preparasen para ingresar en la Universidad de Harvard, que ya lo haría. Y a Zenobia le puso profesoras particulares en casa para que la preparasen y asistiese a la Universidad de Columbia. Zenobia estudió en el Teachers College de la Universidad de Columbia, que equivale como un magisterio nuestro, más o menos, y a ella le encantó Nueva York y le encantaba vivir en Nueva York. Era una mujer, una muchacha muy activa, tenía muchísimos amigos, y aquí en América hizo muchísimas amistades. No le costaba nada establecer relaciones sociales y se lo pasó muy bien. Era una chica independiente. La relación con su madre, de Zenobia y su madre, siempre fue buenísima. Siempre se ayudaron muchísimo las dos, la una a la otra. Entonces ella cuidaba mucho a su madre, también en Nueva York, pero eso no le impedía el moverse mucho, el viajar mucho, que es lo que le gustaba, como he dicho antes, el visitar a sus familiares allí en Washington, en distintas ciudades,
y se incorporaba a la vida de sus familiares, por lo que ampliaba muchísimo su campo de amistades, tanto de chicos como de chicas. Entonces viajaba constantemente, otras veces iba a visitar a las amigas, también la vimos siempre en la Central Station cogiendo y dejando trenes, muy activa. Asistía a las clases, como he dicho, de la Columbia, y luego también practicaba deportes. Pues montaba a caballo, montaba en bici, se movía muchísimo, etc. Y era una fiel seguidora de todas las bibliotecas, porque constantemente iba a bibliotecas a sacar y a dejar libros. Fue viajera incansable, viajó a muchísimas partes. Y otro punto importante, colabora en una guardería en Flushing. Marco otra vez la guardería en negrita, porque es como una continuación de ese interés que mostró ya anteriormente por los niños, de procurarles ropa, etc. Y aquí es una guardería. Asiste a la guardería para jugar con los niños, para hacer recortables con los niños, para compra papeles de colores para los niños. Y es que uno de los temas importantísimos en la vida de Zenobia es la infancia. Estos son los inicios de ese interés que está mostrando y que mostrará más adelante por la infancia. En 1900, en el 9, a su padre, al padre de Zenobia, que sufría tantos traslados, lo trasladan a Huelva, al puerto de Huelva. Entonces, en 1909, su hermano mayor se casa con una norteamericana, hará ya su vida en Norteamérica, y la madre y ella deciden regresar a España, incorporarse, reunirse familiarmente y vivir con el padre, obviamente. Entonces, en vez de quedarse a vivir en Huelva, que tenían la posibilidad, se quedan a vivir en La Rábida, en la casilla. Esta casilla que existe, que ahora está pintadísima, Antonio, y arregladísima, está enfrente del monasterio de La Rábida. Esta es la parte izquierda es la entrada. Y aquí vivirán de 1909 a 1910. No llega al año, viven como 11 meses aproximadamente, que fue el tiempo que estuvo su padre allí trabajando. Cuando Zenobia llega a La Rábida, observa que los niños, los hijos de los trabajadores y los niños del lugar, eran niños analfabetos. Eran niños que se dedicaban a cuidar ovejas o cuidar cabras, a labores del campo. La higiene andaba un poquito regular. Entonces, ella pensó que podía ayudarles. Para ayudarles, ¿qué hizo? Montar en la parte posterior, es que donde están los árboles, no lo puedo marcar con puntero, en la parte posterior montó una escuela al aire libre. Esa escuela, el primer día se sentaron en el suelo porque no tenían dónde sentarse ni qué hacer, y luego al día siguiente ya un niño trajo como un banco o algo para sentarse, y poco a poco se fue organizando la escuela. Al principio entraban muy pocos niños, o 2 o 3, pero luego poco a poco, unos por curiosidad, ya se acercaban y escuchaban a ver qué decían. Como era el aire libre, ahí no había problema de entrada. Y al final tuvo como alrededor, según confiesa Zenobia, alrededor de unos 25 alumnos aproximadamente. El concepto de Zenobia de escuela no era el concepto de escuela que había hasta entonces, del castigo, de la letra con sangre entra, etcétera, etcétera, que era lo que predominaba. Para ella no era eso. Ella lo que quería totalmente es libertad en el alumnado de entrar y salir, y lo que quería era participación del alumno, y lo que quería realmente era aprender pasándolo bien, no voy a decir divirtiéndose, pero pasándolo bien, estar a gusto. No existía el castigo en absoluto. En su escuela no existían los libros. El libro únicamente lo empleaba para leer, pero nunca para estudiar, porque el concepto que ella tenía de los libros era fatal, de los libros de texto. Decía que solamente se habían escrito para mayor gloria del autor, pero no para que el alumno los entendiese. Entonces, fuera libros, no servían para nada. Entonces, poco a poco fue así como que le gustaba a ella mucho la participación del alumno y lo intentaba por todos los medios. Y no quería libros de texto, como he dicho, porque decía que realmente era el contexto del que se aprendía, en realidad, de la naturaleza y de todo lo que nos rodeaba. El sistema educativo español para Zenobia, y lo he puesto entre comillas, es ridículo, burocrático y retrógrado. No puede tener peor opinión realmente. Cuando en 1910 termina la estancia de su padre en La Rábida y se van a Madrid, ella en Madrid ya ve que se están dando nuevas líneas de educación. Está funcionando la Institución Libre de Enseñanza, que, como sabemos, se dedica a la reforma de la educación.
Ahí, enseguida de llegar a Madrid, ella conoce a Manuel Bartolomé Cosío. No lo conoce precisamente por la enseñanza ni por la escuela, sino lo conoce a raíz del Greco, por el tema del Greco, en el que no me puedo detener, porque no tenemos tiempo. Manuel Bartolomé Cosío, en ese momento, es el director del Museo Pedagógico Nacional, que precisamente se dedica a la formación de docentes, para del docente llegar al alumno. En 1910 y 1911, en cuanto llega a Madrid, ese verano, su madre Gilla y el padre también se van a Cataluña a estar con la familia, porque hacía muchos años, los 5 años de Nueva York, que no habían estado con la familia. Ella es muy amiga de los niños y tenía muchos primos pequeñitos, a pasarlo con la familia. Y ella, cuando llega a Cataluña, en Cataluña también se dan ya ideas reformistas, es la escuela nueva en cuanto a la enseñanza. Y cuando llega, ella recupera las amistades de la infancia, pero a la vez establece ya otras nuevas, obviamente. Así conoce a Cebrià de Montoliu. Cebrià de Montoliu es un abogado y es pedagogo. Y este Cebrià de Montoliu conoce a Zenobia por su labor en la escuelita. Y a raíz de eso, en la escuela de la Rábida, y a raíz de eso, según dice Zenobia, se hacen grandes amigos. También porque tenían unos objetivos comunes. Cebrià de Montoliu estaba interesado en las universidades populares. La universidad popular, que es acercar la enseñanza a esa gente, al proletariado, a la gente que no tiene posibilidad de tener un acceso a ella. Su amistad con Cebrià lo lleva a Pau Vila, que es el creador de la Escuela Horaciana, para quien hay que enseñar deleitando. Ese es su lema, que se aproxima tanto a lo que está haciendo Zenobia, a lo que acaba de hacer Zenobia en la escuela. Y ellos dos la llevan también a conocer el Eladi Homs. El Eladi Homs acababa de llegar en ese 1909-1910 de una estancia de 2 o 3 años en Estados Unidos, en la universidad. Es decir, venía con ideas renovadas, con ideas muy nuevas. De hecho, es el fundador de las escuelas de verano para maestros. Es el introductor del método Montessori, en el que Zenobia también estuvo interesadísima. Y no quiero pasar esta pantalla sin citar a Francesca Bormesson Farriols, feminista, pedagoga, que fue la creadora de la Biblioteca Popular de la Mujer en Barcelona en 1909 y que al año siguiente dio lugar al Instituto de Cultura para la Mujer, que tuvo un exitazo enorme y una importancia enorme. Y esta mujer se dedicó únicamente a educar y a promocionar a la mujer. Para ello le ofreció un abanico amplísimo de clases de todo tipo. Era clases de todo, de cocina, pero había también de mecanografía, de todo tipo. Les daba también ayudas, tipo becas, y luego también una bolsa de trabajo. Y la que salía de allí tenía muy buen prestigio, muy buen cartel, y estaban seguros de que esa mujer estaba bien preparada. Y algo que es curioso y que lo marco siempre es que además hace una aportación interesante esta mujer, es que incorpora el deporte a la vida de la mujer, que eso es muy interesante. Y para eso compra unos terrenos en Badalona, cerca del mar, y organiza clases de natación para que se vayan acostumbrando. Eso está muy bien, es muy sano. Esta es una fotografía en la Rábida. En el centro está Isabel, la mamá de Zenobia, y alrededor los niños, no todos, pero parte de los niños de la escuela de Zenobia. Está hecha justo en la Rábida, en la columna de la Rábida, enfrente del monasterio. Y los niños son muy variados porque hay niñas muy pequeñas, dice Zenobia, que algunos de 5 años, hasta otros alumnos de 17, 16, y ya lo vemos que es así. Zenobia tiene a lo largo de su vida un gran compromiso social. Cuando se instala en Madrid en 1910, de 1910 a 1936, vamos a ver lo activísima que está en esto de entrega social. En primer lugar, asiste a los roperos y colabora con las Calatravas, el de Santa Cecilia y el de Santa Rita. Hay 2 puntos en Madrid en ese momento, uno es la salud infantil y otro es la higiene popular, que están muy reguleros. Quiero decir que hay que aportarle mucho y cambiarlos porque estaban muy obsoletos. Entonces, ahí está su tema, el de la salud infantil. De hecho, el doctor Tolosa Latour estaba peleando mucho en estos tiempos y gracias a él participó muchísimo en la Ley de Protección a la Infancia de 1904. Tolosa Latour estaba colaborando con su mujer Elisa Mendoza, que como sabemos era actriz y dejó precisamente la escena para trabajar al lado de su marido en la infancia. Entonces, Zenobia va a colaborar con ellos. Además, Zenobia será tesorera del Comité Femenino de Higiene Popular. Es miembro de la visita domiciliaria, visita que se dedica a visitar a personas necesitadas, enfermas, etcétera, para ayudarles.
Es cofundadora de la enfermera a domicilio, que equivale a la visita domiciliaria y que ahora después vamos a ver qué hicieron. Colabora con Constancia de la Mora en las colonias infantiles que situaron en el convento de la Travesía del Fúcar 24, aquí en Madrid, en 1936, al estallar la Guerra Civil. Juan Ramón y ella estuvieron yendo unos días, pero lo dejaron enseguida porque la Junta de Protección de Menores les cedió 12 niños a los que acogieron y alimentaron y cuidaron hasta que en agosto salieron al exilio. Y no quiero olvidar tampoco, puesto que estamos ya en el límite de la guerra, la ayuda a los intelectuales españoles de Zenobia, con la suscripción que realizó en el periódico La Prensa. El periódico La Prensa es un periódico importantísimo, neoyorquino, en español, que habla de España y de Hispanoamérica, cuyo dueño y director es José Camprubí Aymar, el hermano mayor de Zenobia, al que no hemos visto en ninguna fotografía. Es un tipo excelente, y lo digo tipo en el mejor sentido de la palabra, nada de despectivo, fantástico. Se parecían muchísimo Zenobia y él, de entrega social, de temperamento, de activos, de trabajadores, de responsables, muchísimo, muchísimo. Entonces, hace una suscripción, hace también suscripciones para recoger dinero para los niños en el periódico de La Prensa, y también firma el manifiesto de ayuda al lado de nombres como Gabriela Mistral, Federico de Onís, Tomás Navarro Tomás, obviamente Juan Ramón Jiménez, etc. Este es un recorte de La Prensa que es muy malo, pero es lo que tenemos. A la izquierda, la primera, está Zenobia, que está horrible, pero bueno, es lo que hay, con un sombrero. Y están aquí en el Comité Femenino de Higiene Popular la entrega de premios. Si se dan cuenta, los niños llevan una pelota. Yo me imagino que es el premio que les han dado. ¿Por qué? Pues por su higiene, por ver cómo llevaban las orejitas de limpias, si había pipis, el cuello de carne, el cuello de la camisa, las uñas, la ropa, etc. Este es el informe de la enfermera a domicilio. Y dice, bueno, la enfermera a domicilio lo crearon 4 mujeres. Una de ellas es Catherine Burland, del Smith College de Estados Unidos, María de Maeztu, con Zenobia y ella colaboraron en un montón de cosas juntas, Rafaela Ortega y Gasset y Zenobia. Entonces, contrataron a una enfermera. Esta enfermera este primer año, esto lo crearon en 1919, y esta enfermera este primer año la pagó de su pecunio particular Catherine Burland, y esta enfermera giraba visitas a casas, a familias, a ver qué necesitaban. Y este año, dice, pues, de esta forma se atendió a 60 familias, facilitándoles medicamentos, masajes, etc. La enfermera acompañó a los niños enfermos, a los dispensarios de sus especialidades, y si estaban desnutridos, les aportó alimentos. Luego la enfermera, durante el verano, se enviaron al campo a 3 niñas cuya salud más lo necesitaban, etcétera, etcétera, que es una labor pues, muy encomiable. Estos son los niños acogidos por Zenobia y Juan Ramón. Es un recorte de prensa. Y aquí hay otro recorte de prensa también. Juan Ramón Jiménez y su esposa han instalado un piso para atender a 12 chiquillos abandonados. Los instalaron en un piso bajo en Velázquez 69. Esta es Zenobia en 1912. Con esta fotografía felicitó la Navidad y el Año Nuevo al muchacho de la izquierda, que es Henry Lee Shattuck. Es un bostoniano, amigo íntimo, el mejor amigo de José, del hermano mayor de Zenobia. Eran compañeros de cuarto en la universidad, es abogado, pertenece a una muy buena familia, muy reconocida y muy apreciada de Boston, y se enamoró de Zenobia en cuanto Zenobia llegó a Nueva York. Es su pretendiente de toda la vida, pero Zenobia no se enamoró de él. Entonces, Zenobia lo quería mucho, se querían muchísimo, pero ella no lo quería, lo deja muy claro Zenobia, no lo quería, pues eso, para que fuese su novio para casarse con él. Fueron amigos y amigo de Juan Ramón también, les ayudó mucho a Zenobia, le ayudó también mucho a Juan Ramón, pero no se enamoró de él. Zenobia, tengo que decir que no era una muchacha enamoradiza en absoluto. Era muy alegre, simpática, con los pies en la tierra, no tenía tonterías en la cabeza y no era enamoradiza. Ella, pues no, conocía, tenía muchos amigos, porque tenía muchos amigos chicos, muchos chicos amigos, pero no, muchas veces nos ha dicho Zenobia que ella, a ver si lo digo bien, que ella no creía que pudiese ser más feliz de lo que era ella sola
con una persona, es decir, que no necesitaba un hombre, que no buscaba novio. Es lo propio de esta época, de 1912, por ejemplo. Pues yo me imagino que la mayoría de las chicas de esa época estaban buscando novio y a ser posible un buen partido, obviamente. Algunas porque tenían ganas de casarse, otras a lo mejor porque querían huir de casa y de Herodes se iban a Pilatos porque se metían en un matrimonio y aún era peor el remedio que la enfermedad. Es la realidad. Pero Zenobia no era así. Zenobia era una mujer libre, independiente, que entraba, que salía. Su madre nunca la coartó, por ejemplo, en Nueva York fue totalmente libre y cuando vino a Madrid, el problema es que cuando vino a Madrid ella quería seguir exactamente igual, pero entonces no estaba bien visto que saliesen sin señorita de compañía las niñas de según qué nivel. Y ella el primer año pues dijo que no quería, entonces se dio cuenta que al final tenía que tener una mademoiselle para que la acompañase según a qué sitios y aguantó y lo hizo. No se enamoró de Henri Lichatou, pero sí que se enamoró de Juan Ramón. Zenobia y Juan Ramón se conocieron la primera semana de julio de 1913 en la residencia de estudiantes de Fortuny, cuando asistían a una conferencia de Cosío durante los cursos de verano. Juan Ramón se enamoró de ella no se enamoró de Juan Ramón por lo que digo, porque no era enamoradiza. Juan Ramón ya era un poeta reconocido, vivía en la residencia de estudiantes porque se encargaba de las ediciones de la residencia de estudiantes, además de trabajar diariamente en su obra, que fue realmente su trabajo. Pero aunque ella nos impresionó, pues era un amigo más, bien, un intelectual, le gustó, pero nada más. Ese mismo año, se conocen en julio y en octubre se comunica el premio Nobel, que recayó en Rabindranath Tagore, premio Nobel de Literatura. Tagore había escrito toda su obra en bengalí, que era su lengua materna, pero muy astutamente la fue traduciendo a inglés para que tuviese una mayor expansión. Cuando le dan el premio, Zenobia tiene acceso a una de sus obras en inglés, obviamente, The Crescent Moon, La Luna Nueva, que se la prestó Gretchen Todd, una profesora del Instituto Internacional con quien Zenobia tenía muy buena relación. Entonces lo leyó, le gustó y dijo, voy a traducir unos fragmentos para enseñárselos al poeta que he conocido. El poeta que he conocido era Juan Ramón. Se los lee, se los cede y Juan Ramón tiene rápidamente una idea. Le propone que siga traduciendo. Cuando acabe las traducciones, él las pulirá un poquito para que no pierdan su estética, su belleza y que luego pueden publicar todo esto, las traducciones, en un libro con la firma, con el nombre de los dos. Zenobia, que era muy trabajadora, que era muy activa, que le encantaba el mundo intelectual, que estaba acostumbrada a escribir, porque ha dicho que escribía artículos y ella seguía escribiendo, aunque ya no los nombre. Pues se puso a trabajar como una loca porque le encantaba trabajar. Entonces, aquí, a partir de este momento ya, comienza su colaboración con Juan Ramón. Colaboración que va a durar hasta que ella muera, hasta el mismo día en que muera. En este tiempo, desde que conoce a Juan Ramón, ahora que empieza con Tagore, hasta que se casen, su colaboración va a ser en las traducciones de Tagore y de algunos otros autores. Pero a partir de su matrimonio, la colaboración de Zenobia con Juan Ramón va a ser diariamente y en la obra de Juan Ramón, en el trabajo de Juan Ramón. Eso que no lo olvidemos. A partir de este momento también ya se va a responsabilizar de algo que a mí me ha dado muchísimo trabajo, que es la relación con las editoriales, porque se dedica a escribir, claro, a mantener la comunicación con las editoriales. Y comienza así su relación con las editoriales con esta primera carta que escribe el 25 de agosto de 1915, dirigida a la editorial Macmillan de Londres, para pedir permiso, porque Macmillan se encargaba de todas las publicaciones de Tagore, y para pedirle permiso para publicar las traducciones a español, permiso que obtienen, obviamente, y traducen ya más de 20 obras. Y antes de dejar Tagore, pues recordar también que en 1920 Zenobia también se va a ocupar de poner, no se va a ocupar porque ya salga en escena, pero se va a ocupar de poner en escena El cartero del rey, porque tuvo una correspondencia también muy intensa con Irlanda, con los sucesores, porque ella quería que todo fuese muy de Tagore, o sea, el sonido, la música, las voces, la luz, el ambiente, los trajes, todo que fuese muy de la India, muy auténtico, y eso le llevó a ella también muchísimo trabajo. Zenobia, hemos dicho que se conocen en el 13 y se casarán en marzo del 16. Visto así, pues se conocen, colaboran en el trabajo, amigos, se enamoran, noviazgo y matrimonio. Así parece todo muy suave y muy bien, que va de eso nada.
Fue un problema, sí, un problema terrible que les hizo sufrir a los dos muchísimo, porque eran dos personalidades muy marcadas, muy hechas, muy terminadas, pero dos personalidades totalmente distintas y opuestas. Ella era pues muy de expansionarse, muy comunicativa, muy de relacionarse. Juan Ramón no, Juan Ramón a la minoría siempre. Entonces él era más de estar quieto, estando centrado en su obra, que era lo que realmente le satisfacía y le hacía feliz. Encajar esas dos personalidades les costó mucho sufrimiento a ellos, muchísimo. Escribía uno y el otro lo entendía, lo que había escrito este, de otra manera. Le contestaba cuando le llegaba la respuesta de otra manera distinta. Luego recordemos que ahora nos comunicamos con el móvil. Entonces, estamos hablando de 1913, se comunicaban con cartas. Cuando las dos personas vivían en la misma ciudad, eran cartas entregadas en mano. Entonces, gracias a eso, y que escribían mucho los dos, nos hemos enterado de toda esta historia, de cómo se relacionaron, de lo que sufrieron, de lo que les costó. Y gracias al trabajo de la gente que se dedica a esas ediciones, que esto no lo he preparado yo, no lo digo porque lo haya preparado yo, este libro, pero están todas las cartas, además fechadas, que esa es otra historia de esta época, que la mayoría de las cartas van sin fecha y hay que adivinar la fecha por el contexto, pues aquí están todas las cartas, la correspondencia entre Zenobia y Juan Ramón, bajo el título Monumento de Amor, que abarca la correspondencia del principio de 1913 hasta la muerte de Zenobia en 1956. Es un volumen así de gordo, pero quien quiera enterarse de cosas de Zenobia, invito a que lo lea. Se casan el 2 de marzo de 1916, jueves, en Nueva York, en la iglesia de St. Stephen, que es en la calle 28. ¿Por qué en Nueva York? Porque aquí Zenobia no necesitaba el permiso paterno para casarse. Los padres de Zenobia no veían con buenos ojos la boda. El padre nunca quiso a Juan Ramón. Y la madre pues, estaba muy reticente ahora porque, claro, ella quería que su hija viviese bien. Entonces, pues el sueldo de un poeta, vamos a ver, en aquella época, tenemos que ser realistas, ¿no? Entonces ella decía que no iba a poder vivir su hijita como estaba acostumbrada, pero bueno, se casaron y luego fue muy amiga de Juan Ramón, se llevaron los dos muy bien, se entendían muy bien, pero el principio fue así un poco regular, pero ellos se casaron. Esta es la fotografía que tenemos siempre como fotografía de bodas, pero que no es de bodas. Esta se hizo como 5 o 6 días más tarde en Boston. Zenobia se casó de blanco, el traje se lo confeccionaron en Nueva York. Cuando terminó de la iglesia se cogieron el coche y se hicieron una fotografía en el fotógrafo, pero por distintas circunstancias no la tenemos. Entonces tengo que decir que esta no es, pero que es muy bonita, ¿no? Claro. Pasaron los 2 primeros días en The National Arts Club, que está en Gramercy Park, aproximadamente por la calle 20. Y después de esos 2 días, este es el interior, después de esos 2 días cogieron el tren y se fueron a Boston. Se fueron a Boston porque la mayor parte de la gente, de todos los amigos y las familias, que ella conocía mucha relación con las familias de los amigos, vivían por la zona de Boston y alrededores, y entonces ella se fue pues porque quería que su gran familia americana conociera a su marido, claro, a su poeta, y entonces fue allí pues para estar con todos. Cuando fueron era marzo, pero hacía frío, había nevado, Juan Ramón se enfrió un poco y entonces ella estaba deseando entrar y salir con unos y ir con otros. Pero Juan Ramón no estaba por la labor, ella estaba por conocer a la familia americana, pero es que él no estaba por la misma labor. Entonces, entre que se estaba un poco enfriado, que se había constipado, que tal y que cual, él prefería quedarse en el hotel y ella entraba y salía y iba con unos, comía con otros, etc. Y él se quedaba más en casa trabajando. Quiero decir que Zenobia y Juan Ramón toda su vida se respetaron muchísimo esas parcelas, no solamente en este momento, porque él nunca vio en absoluto mal que ella entrase y saliese tanto. Eso lo vamos a ver muy bien cuando estén viviendo en Washington, que ella volvía a las 11 de la noche y él estaba tranquilamente escribiendo su obra y no pasaba nada. Y Zenobia también entendía que él no le apeteciese en exceso, ¿no? Entonces, eso hay que señalarlo porque es así. Hay gente que piensa que no, pero no, se respetaron totalmente. Bueno, vuelven a Madrid la primera semana de julio. Se instalan en el Hotel Roma, que está en Gran Vía, y en un hotel muy nuevo, entonces tenía como 10 meses o 9 meses que lo había inaugurado Alfonso XIII en el momento de la expansión de la Gran Vía.
y se instalaron allí. Entonces, Alberto Jiménez Fraud, que era el director de la residencia de estudiantes, vino a visitarlos y a darles la enhorabuena, etc. Y le dijo, oye, ¿por qué os quedáis aquí, que os estáis gastando un dineral? Venid a la residencia, porque Juan Ramón tenía su habitación en la residencia, como he dicho antes, vivía en la residencia. Venid a la habitación de Juan Ramón, vivís allí, estéis el tiempo que queráis, os preocupáis de encontrar una casa y cuando la tengáis montada, os vais. Entonces se cambiaron allí. Aquí he señalado todas las casas en las que vivió Zenobia en Madrid. La primera con sus padres cuando volvieron de la Rábida en Castellana 18. El primer piso en el que vive con Juan Ramón es en Conde de Aranda 16. En el año 21 se cambiaron a Lista 8. En el 27 a Velázquez 96. Y en el 29 a Padilla 34. Y de aquí salieron para el exilio. El matrimonio de Zenobia y Juan Ramón duró 40 años. Del 16 al 56. Y esos 40 años están divididos en dos bloques perfectamente iguales, es curioso. Con la Guerra Civil, el comienzo de la Guerra Civil los divide en dos partes. Del 16 al 36, 20, del 36 al 56, otros 20. Yo cuando hablo de este periodo madrileño, sin miedo a equivocarme, digo que son años de felicidad y de actividad. Además, lo reafirmo, sin miedo a equivocarme. Felicidad porque eran jóvenes los dos, no estaban enfermos, que eso es muy importante, ya lo sabemos. Cada uno con sus achaques, los dos, Juan Ramón con sus depres, ella con sus achaques, pero estaban bien, eran jóvenes y lo podían llevar. Se acababan de casar, estaban enamorados, se querían muchísimo. Entonces, son años muy felices. Y si se es feliz, y se es activo y se es joven, pues se es muy activo. La actividad también es enorme. Y vamos a ver toda la actividad que desarrolló Zenobia. No digo nada de Juan Ramón, que él llevaba su parte, pero digo la de Zenobia. Primero, Zenobia, mujer de negocios. En 1912, un año antes de conocer a Juan Ramón, ella empezó ya a exportar, a hacer exportación a Estados Unidos. Empezó con cerámica española y cerámica portuguesa. Además, en ese mismo año se asoció también con Inés Muñoz. Inés Muñoz es una amiga que va a estar hasta el final de su vida. Cuando ella se opera al final de cáncer, va a estar con ella en el hospital. Inés Muñoz se va a encargar del negocio que montan las dos, del negocio en Estados Unidos, porque su familia vive en Estados Unidos, aunque es de origen cubano, y Zenobia se encargará del negocio aquí en España, en Madrid. Comienza también el negocio inmobiliario de alquiler de pisos. Alquilaba pisos en el barrio de Salamanca, unas veces ella sola, otras veces cuando andaba regular de dinero, a mitad con una amiga, con un familiar, los amueblaba, les ponía ropa de cama, ropa de mesa y los alquilaba pues, a gente nacional, pero también a mucha gente extranjera, gente que venía al Instituto Internacional, a las embajadas, etc. Abre la tienda de arte popular español. Y para esa tienda tiene agentes, además de Inés Muñoz, tiene otras agentes americanas en América, y en París concretamente tiene a Matilde Pomés, que le sirve de agente. Y crea 5 talleres de bordado, 2 de ellos en Moguer, para abastecer las ventas de Estados Unidos y para abastecer la tienda. Aquí me quiero detener en lo de los talleres de bordado porque lo que hacía ella, lo que hizo realmente es que quiso rescatar la artesanía popular. Los bolillos, los encajes, los bordados, todo eso se iba perdiendo. Recordemos que la Institución Libre de Enseñanza lo que quería era que no se perdiesen nuestras tradiciones populares. Esto enlaza perfectamente lo de Zenobia, este empeño en rescatar todo esto enlaza perfectamente con esa corriente de la Institución Libre de Enseñanza. Y además encaja también con lo que hizo Cosío unos años antes. Creó un taller de bordado que regentó precisamente su mujer, la mujer de Cosío, y que además le sirvió posteriormente con todos esos bordados para hacer una exposición en Madrid en el 13 y para hacer otra exposición 10 años más tarde en París. Entonces, quiero aquí marcar también cómo Zenobia está con sus tiempos, no es una loca de la vida que se dedica, no. Además, lo que hizo también es que rescató bordados, los dibujos ¿cómo se llama esto? Este museo. Ahora se me ha ido. Artístico, ¿cómo se llama? Ese museo que está por ahí, ¿Cuál? ¿Artes decorativas? Artes decorativas. Sí, artes decorativas, sí. El artes decorativas. Entonces copiaban los dibujos, las responsables, las hermanas Tejero, copiaban los dibujos que de allí para preservarlos, para que no se perdiesen, y los plasmaban en los bordados que hacían ellas. O sea, está totalmente
Todo tiene un porqué. No es de forma espontánea, porque no, es un porqué. Lo que pasa es que si no se explica no nos enteramos. Bueno, trabajador de decoración. Vendía a paradores nacionales como el de Gredos y el de Mérida. Pero se encargó de la decoración, y esto es muy interesante también, de la Casa de las Españas en la Universidad de Columbia, que se inaugura en el 33, y del Parador d'IFAC, que se inaugura en el 35. ¿Por qué la Casa de las Españas? Pues vamos a ver. El contacto, bueno, quien le pide que lo decore es Federico Dionís. Y para fijarnos en esto, a ver por qué, porque nos suena quizá un poco raro, es que tenemos que recordar que a partir de 1898, a partir del desastre, cuando se pierde todo Cuba, Filipinas, etcétera, en Estados Unidos, bueno, en esos 2 años y sobre todo a principios de siglo, en Estados Unidos y muy especialmente en Nueva York, se experimenta un gran interés por todo lo hispánico, por el hispanismo en general. Entonces, esto surge así, por ese motivo, pero es que hay unos pilares muy importantes para que todo ese interés por lo hispánico tenga importancia. En primer lugar, Archer Milton Huntington, el creador, el iniciador, el dueño, el que fundó la Hispanic Society. Ya sabemos lo que supone la Hispanic en Nueva York, es lo más importante de España. En segundo lugar, tenemos a José Camprubí con el periódico La Prensa, el hermano de Zenobia. Tiene una fuerza enorme el periódico La Prensa. Y en tercer lugar tendremos a la Universidad de Columbia, pero al frente de todo esto está Federico Dionís. Butler, el presidente de la Universidad de Columbia, se animó, se contagió de este hispanismo, y entonces es cuando se pone en contacto con el Ministerio español y le pide un profesor capacitado, un profesor bien formado, porque quiere crear un departamento de español, de estudios hispánicos, de lengua, literatura, de arte, de todo, en la Universidad de Columbia. Quiere una persona competente porque quiere que sea un buen departamento de español. Entonces le mandan a Federico Dionís. Federico Dionís se fue para un año, con el contrato de un año, se fue en 1916 y nunca volvió a España. Volvió de vacaciones, pero se jubiló en la Universidad de Columbia. Entonces, ese trío hizo una labor importantísima, porque además el hermano de Zenobia también vendía libros, importaba libros españoles, o sea, hicieron un trabajo importantísimo. Entonces, eso fue en el 16. En el 20, Butler, el presidente de la Columbia, crea el Instituto Hispánico, que es el Departamento de Español. Lo crea de una manera así más oficial. Quien lo había creado, obviamente, era Federico Dionís, y lo hace director a él, a Federico Dionís. Y 10 años más tarde le da una casa, un edificio entero a Federico Dionís y le dice que ese va a ser el lugar físico que va a acoger al Departamento de Español, es decir, a todos los estudios hispánicos, es decir, despachos, bibliotecas, aulas, etcétera, etcétera. Porque hasta entonces Onís, por decirlo de alguna manera, andaba como de prestado. Aquí una aula, allí otra, en este edificio, en esta parte, y ahí se reúne todo. Y se llamará la Casa de las Españas, no la Casa de España, la Casa de España y de Hispanoamérica, igual que era el Instituto Hispánico. Ya existía, antes de que existiese esa casa, ya existía la Casa Alemana en la Universidad de Columbia, la Casa Alemana, la Casa Italiana, la Casa Francesa, pero no existía la española. Entonces existía la Casa de las Españas. Federico Dionís rápidamente habla con Zenobia y le dice: quiero que me decores la Casa de las Españas con una condición, que todo lo que mandes sea español, que todo lo que mandes sea de España. Y Zenobia pues se puso rápidamente a funcionar. Le mandó hasta las tazas de té y los vasos de refrescos. Con eso lo digo todo. Además tenemos listados y tenemos de todo, no es que no lo imaginemos. El nexo para decorar el Parador d'IFAC fue Juan Guerrero. Juan Guerrero, conocidísimo de todo el 27, amigo de Zenobia y Juan Ramón, puso en contacto al dueño del Parador con Zenobia y Zenobia se lo decoró. Le decoró los manteles del mismo color garbanzo que las cortinas, la vajilla con una orla, la cristalería de vidrio, etcétera, etcétera. Esa era Zenobia. Esta es propaganda que hizo ella para el alquiler de pisos, desde 300 a 1.000 pesetas al mes, y con todo detalle, las cerámicas colgadas en la pared, flores, el juego de té, alfombra, de todo. Esta es la tienda de arte popular español en Santa Catalina 10. Y fuera pone todo lo que venden, pues hilados, tal y cual. Este es el interior, vemos las cerámicas arriba, vemos los bordados en la pared. Más interior, más bordados, las flores que le encantan a Zenobia. Y este es un taller de bordados. Antes he dicho que fueron en total 5 talleres, 2 en Moguer,
y de esos dos de Moguer se encargaron las hermanas de Juan Ramón. Esta fotografía está hecha en lo que hoy es la Casa Museo, donde vivía en ese momento una de las hermanas de Juan Ramón y, claro, pues tenía el taller en el patio de su casa. Y ese patio es el que tienes, ¿no, Antonio? Esta es la Casa de las Españas, todo mandado desde España, incluida la puerta. Todo, las esteras, todo. Este salón, todo lo que se ve, hasta los hierros de la escalera, mandados desde España. Y vemos que a la derecha y a la izquierda hay dos cuadros. Y hay un tercer cuadro más que Zenobia lo consiguió, uno es de Prieto, otro es de Vila y no sé cuál otro más por aquí, pero que son buenos y famosos. Los consiguió en depósito del Museo de Arte Moderno. Entonces, cuando Federico Dionís se dio cuenta de que le había conseguido 3 cuadros buenos, sin que le costase ni un duro, porque no costaba ni un duro. Encima vio los listados de los precios que le mandaba Zenobia, que eran unos listados, unos precios muy ajustados, muy correctos. A él le encantó, dijo, esta mujer vale oro, ya lo sabía, pero claro. Y entonces la hizo representante oficial en España de la Casa de las Españas. Pero era muy cuco. A continuación ya le dijo, bueno, vamos a ver, porque como las publicaciones de la Casa de las Españas en Madrid, en España, se ocupa Espasa, y hace 2 años que no me ha presentado el resultado de precios, de tal y de cual, a ver si consigues, y a ver, porque se muevan y que nos den las cuentas, etcétera, etcétera. Y le pidió muchísimas más cosas. Zenobia lo hacía todo. Este es el parador de IFAC. Aquí pernoctaron todos los del 27. Trabajo social en España. Es miembro de la Asociación Nacional de Mujeres Españolas en el 18, creado en el 18. Ya sabemos que es una asociación feminista preocupada por la igualdad de la mujer y sobre todo por el voto femenino. Secretaria del Comité de Becas para Estudiantes Españolas en el extranjero. Aquí, por ejemplo, al lado de María de Maeztu. Zenobia se encargaba de la relación con los colichis y sabemos que esto fue creado dependiente totalmente de la Junta para Ampliación de Estudios. Es cofundador y secretaria del Liceum Club Femenino, que todo es archisabido, todo el mundo lo sabe, presidente internacional del Liceums, representante oficial en España, lo que he dicho, del Instituto de las Españas y miembro honorario. Y además intenta, y marco esto de intenta porque lo intentó pero no lo consiguió, organizar una biblioteca circulante de prisiones en Madrid en el año 1931. No lo consiguió porque la aburrió la burocracia. Eso de tener que esperar en la antesala y venga, y venga, y venga, y dijo, yo no tengo tiempo con todo lo que tengo alrededor de estarme aquí 2 horas por la mañana para una firmita, un papel de no sé qué, y lo dejó estar. Esto fue en el 31, pero esto enlaza totalmente con lo que estaba vigente en ese momento. Recordemos las bibliotecas circulantes de las misiones pedagógicas también de la JAE, que fueron del 31 al 36. Una fotografía de una de las actividades del Liceum. Zenobia está a la izquierda con el collar largo. Y ya llega el exilio en el 36. Salieron el 20 de agosto del 36 con pasaporte diplomático. Juan Ramón como agregado cultural en Washington, sin sueldo. Pensaron que iba a ser el regreso rápido, iba a ser un viaje corto, pero sabemos que no volvieron. Los primeros días estuvieron en una estancia muy corta en Nueva York para visitar a los hermanos, porque todos los hermanos de Zenobia ya desarrollaron su vida en Estados Unidos. Ella fue la única que estuvo en España. Estuvo con los hermanos y con la familia y luego hizo un viaje relámpago a Washington pues para hablar de España, de la situación, y a continuación se fueron a Puerto Rico y pasaron ahí el mes de octubre del 36. No me paro en decir nada porque por el tiempo, en dar detalles. Estuvieron allí porque Juan Ramón tenía pendiente dos publicaciones de libros, uno de él y otro de Tagore. Entonces se fueron para terminarlo y a continuación se fueron a Cuba. Se fueron a Cuba, a La Habana, porque cuando habían terminado ya lo de las ediciones y había problemas de papel, se fueron a La Habana. La Asociación Hispano-Cubana contrató a Juan Ramón para conferencias y estuvieron del 36 al 39. Se instalaron en el Hotel Vedado, que son esas ventanas que están pintadas de rojo, toda la estancia que estuvieron aquí en La Habana. Y aquí, en cuanto Zenobia llega a La Habana, pues ya se produce la inmersión, porque ya nunca se podía estar quieta en ninguna parte. Donde se oye el nombre de España, ahí está ella. Donde hay una necesidad de cualquier persona, de cualquier institución, ahí está ella, siempre entregando. Es vocal de la Junta de Ayuda a España. Envía dinero, alimentos y medicinas a España a través de Suiza, a través de una amiga suiza, porque la comunicación con España era imposible. Es miembro honorario del Liceum Club de Cuba. El mundo del niño la sigue fascinando. Recauda dinero para las guarderías francesas. Está en contacto con el Comité de Ayuda al Niño del Pueblo Español. Visita el buque Mexique
que lleva a los niños españoles que van a Morelia. Zenobia y Juan Ramón están una tarde con ellos, les llevan juguetes, etc. Y luego pues asiste a la beneficencia, guardería, orfanato, institución de ciegos, hogar de ancianos, centro de dependientes, etcétera, etcétera. Da clases de inglés a refugiados, da clases en la prisión de mujeres de Guanabacoa. Y va a Nueva York, que hace un viaje que estaba deseando ir, un viaje luego hará muchísimos, desde Cuba, y visita la cárcel de mujeres. Esa relación que tiene con la cárcel de mujeres de Cuba, ella siempre, cuando está en algo metida, siempre intenta informarse lo mejor posible. Pues visita la cárcel de mujeres y visita el Jardín de Settlement, que es muy curioso, porque esa institución había sido creada en Manhattan en la segunda mitad del siglo XIX. Y es el primer lugar, pues es como una guardería, la primera guardería, y es el primer lugar seguro para que los niños jueguen al aire libre, etcétera, etcétera. Y además ya va ayudando a mujeres que lo necesitan, a personas que están solas, a personas enfermas, es decir, es un centro de servicios sociales, el primero podemos decir de Manhattan. Y esto no lo hace al tuntún, igual que no hace al tuntún lo de los bordados. Esto lo hace porque ella está intentando crear un punto de servicios sociales en Cuba. Y va, como digo siempre, a informarse bien, porque hace varias visitas. Una fotografía de Zenobia. Zenobia está en el centro, casi lleva un cuello blanco, casi no se le ve, le tapan la cara, en la guardería de La Habana. Otra fotografía en Cuba. Zenobia está en el centro, con botones negros. Y en el 39 se van a Miami. Cuando se marchan de un lugar, se cambian de residencia, normalmente siempre lo decide Zenobia, pero no lo decide el tuntún, lo decide siempre en función de Juan Ramón. No olvidemos que el gran trabajo, la gran obra de Zenobia es Juan Ramón, no lo olvidemos. Cuida a Juan Ramón en dos planos, el plano del poeta y el plano del hombre. Él físicamente, además de que sabemos que sufría depresiones, también tenía problemas digestivos, tenía problemas somáticos un montón, que hoy están todos etiquetados porque tenemos SIBO, tenemos no sé qué, tenemos no sé cuántos, el intestino irritable, pero entonces no había etiquetas. Y entonces tenía una alimentación muy corta porque todo le sentaba mal, pues comía papas, comía tal, pero algo muy reducido. Y con mucho cuidado porque si no rápidamente se sentía mal. Eso lo cuidó mucho ella, pero sobre todo cuidó también al poeta. Ella cuidó mucho de crear el ambiente, el clima, el lugar propicio para que el poeta se sintiese bien, su alma bien, y pudiese crear su obra literaria. Eso a ella le preocupó toda su vida. O sea, su objetivo toda su vida fue Juan Ramón. Aparte de Juan Ramón, fijaros, se hacía cosas, muchísimas cosas más, pero el objetivo primordial fue Juan Ramón. Entonces ella vio que aquí en Cuba esto era un desastre, porque él no tenía el clima propicio para crear su obra literaria. Vivían en una habitación de hotel. En esa habitación Zenobia se lavaba las medias, se cosía una blusa, se lavaba el pelo y se ponía los bigudíes, y Juan Ramón pues no era el sitio más propicio para crear la obra literaria en ese ambiente, ¿no? Además con montones de periódicos que Juan Ramón no los tiraba aunque luego no los mirase, pero en fin, además la gente lo entretenía, la gente del hotel, y dijo no, nos tenemos que marchar de aquí, vámonos a Miami. ¿Por qué a Miami? Porque Miami, recordemos que cuando ellos se van en el 39, la guerra se van en enero del 39, la guerra española aún no ha terminado. Entonces ellos tenían el corazón encogido totalmente. Habían dejado su familia, su casa, sus cosas, sus amigos. Él había dejado su obra, porque salen para muy poco y dejan la casa puesta, el piso puesto. Y no habían vuelto. Las relaciones con España eran muy difíciles. Las cartas no llegaban. A Juan Ramón le habían matado su ahijado en el frente. Estaban destruidos, estaban hechos polvo. Entonces ella dijo, bueno, el clima, la luz, el sol, el cielo de Miami es lo más próximo a la Andalucía de Juan Ramón. Es como un bálsamo, ¿no? Entonces se van a Miami. Están del 39 al 42. Viven en la parte superior de esta casita, en Coral Gables. A Zenobia le encantaba esta casa, está muy bien puesta, y le encantaba la cocina. No sabía cocinar, pero le encantaba la cocina. La tenía monísima. Además, la cocina de Ixar le llamaba muchísimo la atención y decía, ¿qué diferencia de la de Madrid? Claro. ¿Cómo es la vida en Estados Unidos? Aquí en Miami estudia bachillerato en la Universidad de Miami, porque le confieso a su amiga Olga Bauer que ella, no sé, quizá le gustaría dar clases. Y entonces se quiere preparar y tener una titulación Juan Ramón da clases en la universidad y ella da conferencias en la universidad y en la Escuela de Verano de Duke, donde Juan Ramón también da los cursos de verano. Es miembro del Spanish Institute de Florida, recoge ropa para refugiados, hace viajes a Nueva York casi constantemente y decide aproximarse a Washington. ¿Por qué?
Pues ocurre como cuando estaba en Miami. Aquí se da cuenta que Juan Ramón no habló inglés, no hablaba inglés. Entonces, se da cuenta que Juan Ramón solamente se relaciona con los profesores de la universidad, pero no se relaciona con otros escritores, con otros poetas, con otros conferenciantes, con gente que va y viene. Ya ve que la gente que está dando conferencias por Hispanoamérica, españoles o hispanoamericanos, pues van girando, van de gira y recalan siempre en Washington. Pero claro, no bajan a Miami bajaban los turistas, pero no, en aquel momento casi tampoco, pero no. Entonces dice, bueno, si no bajan, nosotros subimos a Washington. Van a Washington, pero resulta que había un problema de vivienda enorme, nos quejamos ahora, enorme, a consecuencia de lo de la guerra. Entonces, y los hoteles imposible. Pero tienen la suerte de que se encuentran con Gustavo Durán, el polifacético Gustavo Durán, que en ese momento sabíamos que se había casado con una norteamericana durante la guerra civil, y en ese momento vivía en Washington con su mujer, la norteamericana. Se los encuentran y entonces le dice, uy, pues yo precisamente me han mandado ahora, tenía un trabajo diplomático, me han trasladado a Cuba. Entonces, si queréis, yo tengo aquí un piso, vivo en Washington, os lo puedo ceder. Y les encanta y le ceden el piso, él se marcha y ocupan el piso de él. Vivirán en Washington del 42 al 47. Viven en Dorchester House, en la calle 16, la calle excelente, el piso excelente, es un cuarto piso, abajo tenían alimentación, farmacia, en fin, no le faltaba detalle. Y Zenobia pues está encantada de vivir en Washington porque recupera sus amistades y estupendamente bien. Entonces, lleva una vida social muy movida, pero se da cuenta rápidamente que tiene que ganar dinero porque aquí no hay dinero. Entonces da clases en el edificio del Senado, a la vicepresidenta Balas, a cambio de clases de cocina, porque ya tenía que aprender cocina, y a grupos reducidos. En el 44, la Universidad de Maryland, al igual que otras universidades norteamericanas, pone en funcionamiento el programa de instrucción del ejército a soldados. Entonces llaman a Zenobia para que dé esas clases. Zenobia de cultura española, etc. Entonces Zenobia da las clases y los alumnos se quedan encantadísimos y el jefe del departamento más encantado todavía. Y es el que le dice que ella ha nacido para ser profesora. Y coge y la contrata para la Universidad de Maryland, desde el 44 hasta el 51, en que estará trabajando Zenobia. La contrata como profesora de civilización española y ella, pues hay unos días que tiene clase por la mañana o por la tarde y algún día se tiene que quedar el día entero. La Universidad de Maryland está como a unos 60 o 65 kilómetros de Washington. Ella cogía su coche y iba y venía. Pero claro, ella siempre se preocupó de que Juan Ramón no se aislase en exceso. Ella le hacía salir todos los días, dar paseos, tanto cuando estaban en Madrid como cuando estaban fuera. Si tenía coche era con coche, si no, pues era andando, y si no, se iban al retiro un rato. Le hacía salir siempre. Entonces ella se da cuenta que Juan Ramón habrá días cuando ella no viene a mediodía que se va a quedar allí. Y entonces le dice, oye, ¿por qué no te vienes conmigo? Conoces a los profesores del departamento, conoces a mis alumnos, si quieres entras al aula y les das una charlita o algo. Y entonces él pues le pareció bien. Entonces fue con ella, les dio una charla a los alumnos y los alumnos se quedaron obnubilados, obviamente. El jefe del departamento se quedó encantado de la vida y lo contrató también, claro, para doctorados y para conferencias y para cursos elevados. Así es que ya trabajaban los dos, iban y venían en la universidad. Además, en esta época, en este año, en el 43, se crea en Madrid la librería Ínsula, que no es para detenerme tampoco, y Zenobia colaborará con ellos del 44 al 47. Pero en el 46-47, Juan Ramón sufre una depresión fuerte y estará 8 meses hospitalizado. Entonces, Zenobia iba a Washington al piso, iba a la universidad, iba a muchas distancias en Estados Unidos, iba al hospital, estaba destruida, dice, yo no puedo seguir, y les dice a los de Ínsula que no puede seguir con ellos, entonces deja ese trabajo, que no era pagado, no era remunerado, era por gusto de trabajar. Y cuando está Juan Ramón en el hospital dice que no quiere regresar al piso de Dorchester House, como que le ha tomado un poco de manía. Entonces compran una casa en Riverdale, al lado de la universidad. Y cuando Juan Ramón sale del hospital se va ya directamente a la casa de Riverdale. En este tiempo en que han vivido en Washington, porque ahora llevan a vivir en Riverdale, Zenobia se ha movido muchísimo, obviamente, una actividad social enorme, además de laboral. Es miembro de la Sociedad de Mujeres Geógrafas, que esto le encanta a ella. Son exploradoras, científicas, investigadoras, mujeres importantes, mujeres muy competentes. Y cada mes se reunían y una de ellas daba una charla a las demás de los avances que habían, si era científica de los avances que había encontrado, si era explorador de lo que había hecho, etcétera. Luego se reunían a merendar y a Zenobia le gustaba muchísimo. Además es socia del Cosmopolitan Club, del Museo de Arte, de Nueva York, del Washington Arts Club, del Cosmos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué movimiento llevaba?
La casa de Maryland en Riverdale, viven del 47 al 51. Está peladita porque es invierno, pero los árboles son frondosos, hay muchos pájaros, a Juan Ramón le encanta esa casa y Zenobia tiene mucho espacio alrededor. La casa sigue estando en pie. Tiene mucho espacio alrededor para plantas, para sus flores, que le encantaba. Esta fotografía son los profesores del departamento de lenguas. Zenobia está abajo a la derecha, la primera lleva una piel y a continuación hay otra señora con un abrigo blanco y la lleva del brazo. Son las dos, es Graciela Palou de Nemes. Son las dos colegas, las dos trabajan en la universidad. Además, Graciela será alumna de Juan Ramón. Su tesis doctoral será sobre Juan Ramón. Ha escrito muchísimo y es la que nos ha abierto el camino a todos los que hemos venido detrás. Una mujer excepcional. Esta es una fotografía de Zenobia en clase. Una postura muy moderna, ¿eh? Estamos hablando de los 40. En el 48 hacen los dos un viaje a Argentina y a Uruguay. Juan Ramón se va un poco depre, pero vuelven exultantes porque la acogida que tienen es fantástica y dan un montón de conferencias Juan Ramón y están de agosto a noviembre. En el 51 vamos a ver el trabajo de Zenobia. Enseña en el Club del Congreso a las mujeres de los congresistas, en el Pentágono un curso para oficiales del ejército, además de todas las clases que tenía en la Universidad de Maryland, que eran bastantes. Y en ese año tenemos la mala pata de que en el 50-51 Juan Ramón sufre una depresión aguda. Tiene 10 ingresos en 6 hospitales diferentes. Eso es una locura. Se da el caso de que sale de uno y entra al otro sin volver siquiera a casa. Claro, no encontraban mejoría. Zenobia estaba desanimadísima porque no sabía qué iba a pasar con él con tanto tiempo. Entonces los médicos deciden que lo mejor es que se fuesen a vivir a un lugar donde hablasen español, porque así él pues se podría relacionar con los demás y comunicarse también con sus médicos. Entonces deciden que posiblemente el sitio idóneo sea Puerto Rico. Entonces vivirán en Puerto Rico del 51 al 56. ¿Qué pasa en la isla? Pues cuando llegan en el 51, en marzo del 51, se sitúan en la pensión de Lola Tuya, que es una española, que todos los que están allí son españoles también exiliados, y entre ellos está el doctor García Madrid, un español psiquiatra que ya conocían Zenobia y Juan Ramón anteriormente y que va a ser un hombre providencial para sacar a Juan Ramón de ese estado depresivo en el que se encuentra. Zenobia se va doblemente preocupada a Puerto Rico. En primer lugar, se va angustiada por la situación de Juan Ramón, que no le ve salida, que le ve que no mejora nada. Y en segundo lugar, se va angustiada por el problema económico, porque con tanto hospital, ella todos los ahorros que tenía los habían gastado en hospitales, porque además eran carísimos. Se encuentra sin un duro y se va con 6 meses de sueldo, de permiso de la Universidad de Maryland, pagados, pero dice, los 6 meses se me van volando, y yo no tengo trabajo y ¿de qué vamos a vivir? No estamos trabajando ninguno de los dos. Pero rápidamente la universidad le da trabajo como traductora de libros y se pone a traducir desesperadamente. Pero es que en agosto ya empieza a trabajar en la universidad, contratada por la universidad, como profesora de la universidad. Y en el mes de julio, antes de irse a trabajar a la universidad, el doctor García Madrid, que era soltero, le conceden la casa que le correspondía como profesor, como médico que era del manicomio. Entonces les dice a ellos dos, ¿se quieren venir conmigo para compartir la casa? Y ellos se van encantados. Juan Ramón encantado, porque vivía con un médico, que le encantaba vivir con un médico, era su lujo. Zenobia se va encantada porque era una responsabilidad para ella sola y así era un poco compartida y tenía al médico al lado y era encantador y se llevaban muy bien, ¿entiendes? Y luego tenía trabajo, qué bien, ¿no? Y Juan Ramón se estaba empezando a encontrar mejor ya, porque estaba con el médico. Estaba un momento fantástico, pero como la felicidad no duró mucho en la casa del pobre, pues la cosa se estropeó. Entonces Zenobia empezó a encontrarse mal, empezó a trabajar y bien, pero en octubre, noviembre empezó a encontrarse mal, tenía hemorragias, fue al médico y en diciembre, el 7 de diciembre, le hacen una operación del grado. Coincide, llega en ese diciembre, hay un congreso de médicos y entonces hay un médico, el doctor Makes, muy famoso de Boston, y le dicen, oye, ¿por qué no reconoces a Zenobia, que la han operado, a ver cómo la encuentras? Y bueno, la reconoce y le dice que tiene cáncer y que tiene que operarse rápidamente. Tan rápidamente que ese mismo mes, el día 31 de diciembre, se opera de cáncer en el hospital de Boston y le quitan un tumor de 2 kilos. Queda un mes, en el mes de enero, para recuperarse allí, es cuidada por su amiga, por Inés Muñoz, y se recupera muy bien, está en una casa de reposo muy bien, se vuelve a Puerto Rico en febrero, ese mes de febrero también descansa en Puerto Rico y empieza a trabajar en marzo, reanuda sus clases.
La recuperación de Zenobia al principio pues sí se encontró bien y tal, pero luego ya poco a poco y empezó a ir con problemillas, con pegas, etc. Juan Ramón, mientras tanto, va mejorando y en el mes de agosto ya se pone a trabajar en la universidad, o sea que ya va la cosa encarrilándose un poquito más. En el 53, como va encontrándose ya un poco peor, en el 53 empiezan con sesiones de rayos X y radium, pero la radian en exceso, la van a quemar. Entonces ella va a ir sintiendo cada vez más molestias y dolores. Y en el 54, Juan Ramón, de nuevo con depresión, de septiembre a febrero, pasa por 4 hospitales. Zenobia en este 54 está ya, porque cada vez va un poquito más fastidiada, tiene dolores, tiene un problema con una pierna, ya le cuesta mucho conducir por los pedales del coche, además le atacan, tenía, pues eso, estaba baja de defensas, obviamente, entonces le atacaba todo, tenía hongos, tenía verruguitas, le salía un cálculo, le iban saliendo pegas, cada vez le iban saliendo más pegas. Entonces, cuando está Juan Ramón tan malo, ella con su coche, costándole mucho, se encontraba muy mal, iba a un hospital, recogía bolsas de sangre y las llevaba en el coche a otro hospital en el que estaba Juan Ramón para que le hiciesen transfusiones, porque pensaban que iba a mejorar con las transfusiones. Quiero decir que empieza ya un momento muy difícil para los dos, porque van a estar los dos enfermos a la vez. Esta es una fotografía que es muy triste, pero a mí me gusta porque nos dice mucho. Está hecha en el 51, entre marzo y julio. Ellos llegaron en marzo y en julio se fueron a vivir con el doctor García Madrid. Esta fotografía está hecha en la pensión de Lola Tuya, en la galería. Aquí vemos a la izquierda uno de los que está ahí, un exiliado, a la derecha Juan Ramón con su depresión horrible, se le ve muy bien en la cara. A la izquierda Zenobia siempre mirándolo, siempre pendiente de él, pero mirad qué vientre tiene la pobrecita, que está ya muy mala, porque dentro de nada le van a decir que la tienen que operar. Es para mí muy triste, pero me gusta mucho. Trabajo de Zenobia en Puerto Rico. Profesora en la universidad. Voy a ir deprisa. Profesora en la Universidad de Puerto Rico. Y se jubila en el año 54. Juan Ramón le dijo, jubílate ya, jubílate ya. Ya llegó un momento en que se resistía, pero dijo, si yo ya he enseñado lo que tenía que enseñar, ahora me voy a dedicar a lo que más me gusta, a lo que más le ha gustado siempre, que es a la obra de Juan Ramón. Y es que trabajó en estos últimos meses, trabajó como una loca. Instaló la sala Zenobia Juan Ramón Jiménez. Preparó la documentación para el Premio Nobel. Colaboró en la instalación de la Casa Museo Zenobia Juan Ramón en Moguer y el trabajo diario en la obra de Juan Ramón. Se cambiaron de casa, ahora lo veremos porque se casó el médico. Entonces, una habitación de la casa la dedicó solamente a archivo, lo tenía todo archivado en cajas, todo lo hacía ella. La biblioteca de Juan Ramón, todo, un trabajo enorme. Y ahora, concretamente, está haciendo la selección para formar la tercera antología que ella ya no verá publicada porque se muere antes. Pero su trabajo más importante es la entrega total, como ya he dicho antes, a Juan Ramón, a la vida y a la obra, a las dos cosas. Y su gran logro es el logro del Premio Nobel. Juan Ramón no estaba interesado en el Premio Nobel. Ella sí que estaba interesada en que su marido fuese reconocido con el Premio Nobel y lo consiguió. Esta es la última casa en la que viven. En el año 53 el doctor García Madrid se casa. Entonces ellos se van a vivir a este bajo. Arriba vivía, tienen suerte, vivía el doctor Valle, que era el dueño del bajo. Así que también les ayudó muchísimo. Tuvieron mucha suerte en ese aspecto. Esta es Zenobia en el 53, muy malita, pero siempre sonriendo, siempre sonriendo. Los dos en el 53, Juan Ramón, ya lo vemos, y ella mal, pero sonriendo. En octubre del 54, un recorte de prensa. En el 54 los dos bastante desmejorados y los vemos. En el 55 Zenobia se encontraba muy mal, pero ella seguía saliendo. Ella intentaba hacer vida social, y entrando y saliendo todo lo que podía. Había veces que no podía más y se tenía que acostar porque lo pasaba fatal. Además, en la cama no estaba bien, no tenía ninguna postura correcta. No podía sentarse por su enfermedad. O sea, lo pasaba fatal. Este es en el año 55, por lo que digo que sigue hasta el final, se hace socia de las Damas Cívicas de Puerto Rico, que se dedican a la educación, a la salud y la cultura. Lo vemos que es hasta el final, es su seña de identidad. Está Zenobia trabajando en la sala Zenobia Juan Ramón. ¿Qué es la sala Zenobia Juan Ramón Jiménez? Cuando ella se veía ya muy malita, dijo, madre mía, ¿qué va a pasar con todo este archivo, con la biblioteca de Juan Ramón? Entonces le dice a Juan Ramón, ¿qué te parece si haces una donación a la universidad? Que se han portado muy bien con nosotros y tal. Entonces dice Juan Ramón, estupendo, y hace la donación. Entonces la universidad
en agradecimiento, les cede una sala, un lugar físico donde colocar todo esto. Y esa es la sala Zenobia Juan Ramón Jiménez. Le dijo la universidad, mientras que estéis vosotros vivos, os podéis reunir aquí con quien queráis, con alumnos, con amigos, con profesores, lo que queráis. Y tenían su llave. Y cuando no estéis, será un lugar de investigación en la obra del poeta. Esa es la historia de la sala Zenobia Juan Ramón Jiménez, donde está el archivo. Y aquí la vemos trabajando. Zenobia trajo, puedes poner lo que quieras, Zenobia trajo ese Sorolla que le pintó y luego también trajo otro Sorolla de Juan Ramón y los dos están en Puerto Rico. Y trajo fotografías, puso todo lo que hizo. Las estanterías, las librerías las encargó a un carpintero, en fin, se ocupó de todo. Porque se veía ya muy mal y decía, lo tengo que montar, lo tengo que dejar montado. Últimos meses. Su gran preocupación por el poeta, porque veía que ella se moría y que Juan Ramón se quedaba solo en Puerto Rico. Ella quería que se viniese a España con su familia, para que su familia la acompañase. No lo consiguió. Juan Ramón se quedará en Puerto Rico. Radium y rayos X, todo tipo de dolores. Entonces tenía que pasar gran parte del día en cama porque no podía. No podía ni sentarse de mala manera. La chica que tenía, la doméstica, le daba friegas, pero fatal. Entonces dice, me encuentro tan mal, estoy tan quemada que me voy a Boston a que me vea el médico a ver si me mejora. Entonces se ingresa en Massachusetts General Hospital del 24 de junio al 12 de julio. Cuando le hacen toda serie de pruebas y analíticas, ya sabemos, cuando la ve el médico le dice que no le puede hacer nada, que está totalmente quemada, que están los tejidos fatal, que está muy inflamada. Entonces le manda un tratamiento de cortisona para que vuelva en septiembre. Vuelve en septiembre, ingresada del 2 al 18, sufre muchísimo con el reconocimiento que le hacen, ella que nunca se queja, y le dice el médico que ya no puede hacer nada por ella. Entonces se vuelve el día 19, ese mismo día 19 duerme en su casa y el día 20 el doctor Valle, el vecino de arriba, la ingresa en el hospital en Villa de Santurce. El 25 de octubre llega el telegrama con la concesión del premio Nobel, notificándolo, y 3 días más tarde Zenobia muere. El 28 de octubre sabe que su marido es Nobel, muere a los 69 años. Juan Ramón muere en Puerto Rico el 29 de mayo del 58 a los 76 y el 4 de junio Francisco Hernández Pinzón, sobrino de Juan Ramón, trae los restos del matrimonio a Moguer, donde descansan. El día 10 de diciembre Juan Ramón tiene que ir a Madrid, a Suecia a recoger el premio Nobel. Entonces él ni el cuerpo ni el alma la tenía para ir a recoger nada. Y le pide a Jaime Benítez, que era el presidente de la Universidad de Puerto Rico, que por favor vaya a recogerlo en su lugar y le da un escrito para que lo lea en su nombre. Entonces yo acabo con este fragmento del escrito que dice: mi esposa Zenobia es la verdadera ganadora de este premio. Su compañía, su ayuda, su inspiración de 40 años han hecho posible mi trabajo. Hoy me encuentro sin ella, desolado y sin fuerzas. ¿Paso la obra volando? ¿Paso la obra volando? La paso sin decir nada. Bueno, querida Emilia, muchísimas gracias. Ha sido una exposición magnífica. Terminar con esta dedicatoria de Juan Ramón creo que es ese reconocimiento que hoy también la queríamos hacer a ella, a todos nosotros aquí. Gracias a tu labor de investigación hemos disfrutado muchísimo con todo el recorrido que has hecho de una mujer tremendamente inquieta, activa, para quien Juan Ramón lo fue todo y sobre todo se dedicó a ese ámbito de la cultura, la educación, la salud y volcarse hacia los demás. Ha sido preciosa la intervención, enhorabuena, muchísimas gracias. Estamos muy justitos de tiempo. No sé si quisieran hacer una mínima intervención. Carmen, si te pasamos, le pueden pasar un micrófono. Carmen, les recuerdo que es sobrina nieta de Juan Ramón Bueno, simplemente Jiménez. daros las gracias al Club Orellana por haber hecho este acto tan bonito, y a Emilia, Emilia, mi gratitud la tiene diaria y porque mantenemos un contacto diario, ¿no? Y más cerca. Ahí. Yo quisiera acabar con un texto hermosísimo de Zenobia, porque hay que oírla a ella, ¿no? Aunque sea en mi voz, ¿no? Que no es la de ella, claro. Pero creo que es un texto hermoso. Ella escribió poco,
obra propia, poemas y eso, escribió cuentos y eso, y traducción de los textos de Rabindranath Tagore, pero creo que es un texto tan hermoso. Sabéis que Zenobia y Juan Ramón nunca pudieron tener hijos. Ella padeció de ese cáncer, ya la operaron en Madrid, la intervinieron en Madrid en el año 30 de un fibroma que tenía. Ya ella sufría desde joven muchos desarreglos y bueno, ella lo dice al final, me he muerto de una enfermedad que llevo padeciendo más de 40 años, ¿no? O sea, que ella ya tuvo problemas de siempre. Y escribió un texto muy hermoso que se llama Tener un hijo. Qué cosa hermosa sería tener un hijo. Despertar de la siesta con la sorpresa tierna de su abrazo logrado. Tenderse serena a soñar en el placer de su éxito. Tenderle un puente cuando vacilara al borde del abismo. Llevar su alma en pos de un alto anhelo. Seguirle con los ojos hasta verle lejos. Esperarle ansiosa, espiando su regreso. Apartar de su lado la acechanza. Reír, llorar, vivir con él en todo. Gozar la vida en su más puro gozo. No conocer jamás esta desesperanza, tener un hijo. Y luego hay simplemente, lo veo muy cortito, le escribe a mi padre una carta, muy emotiva para mí, a mi padre una carta de 2 de julio del 56 para que se vea la entereza de esta mujer. Y le dice, queridísimo Paco, que era mi padre, acaba de irse el doctor Meik y le he preguntado francamente si no me puede operar, ¿para cuánto tiempo cree que tengo? ¿Días, semanas o meses o años? Dijo, meses. Así que a ti te digo, antes que a nadie, la situación de tu tío es lo que más me destroza. ¿Qué va a hacer solo en Puerto Rico? Todavía es posible que me puedan operar, aunque lo dudo. El orden es que quiero tratar de acabar todo lo que me queda urgente en la tercera antología poética para Ruiz Castillo, la sala de la Biblioteca de Puerto Rico, y un último esfuerzo para que pueda ir a vuestro lado, dejándolos encomendado para que me lo cuidéis en Sevilla. Ese era el último deseo de Zenobia. Muchísimas gracias, Carmen. Muy emocionante. Yo quiero dar las gracias a todo el mundo. Muchísimas gracias por la asistencia y la atención. Muchas gracias a todos. No podemos terminar mejor que con esas palabras. Nosotros les esperamos el día 30 de junio con Rosario Weiss aquí y el 9 de junio tenemos a Teresa Wilmont en la Casa de América en el ciclo también de Mujeres Hispanas. Son las últimas actividades del mes de junio. Muchísimas gracias a todos por haber asistido. Gracias. Magnífica.